humor y política. El humor cree reírse de la política, con sus sátiras, sus chascarrillos, sus chistecitos, su mofa, su befa, sus imitaciones, pero ¿no será la política la que se ríe del humor? ¿No será la política la que se ríe de todos nosotros? ¿Cuántos secretos no duermen en las trituradoras? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en la política? Creo que eran las preguntas de Diego San José de la entrevista. Tenemos copia, ¿verdad? It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Bueno, Diego, quiero que sepas que aparte de un placer es un honor, como suele decirse, tenerte aquí porque eres uno de mis guionistas favoritos y no como otros. Por ejemplo, un guionista al que detesto y que tú sabes que es un tipo que insoportable por su ego y por otras cosas que son despreciables. La primera pregunta, a ver, te traemos como guionista político, humorístico, político. ¿Humor y política van a ir siempre juntos? Hay una cosa como un poco dramática y casi de terror, que es que, y casi maligna, que es que viven de lo mismo, que es del miedo de la gente. Lo que pasa es que el empleo que le dan a las cosas es distinto, ¿no? En Vaya Semanita ocurrió una cosa que estuvo muy bien, y es que en realidad los conflictos políticos o los conflictos de cualquier tipo son maravillosos para la comedia, porque de repente cualquier chiste es mucho más gracioso si la gente tiene miedo a lo que te está refiriendo. ¿Qué ocurría? Que los jueves por la noche toda la gente, de fuera de la índole política que fuera, recibía como abrazaba brutalmente Vaya Semanita, porque de repente era pasar del miedo a 1 hora y media, era un programa bastante largo de chistes. Y lo comprobamos porque nosotros invitábamos en el plató a políticos y vinieron todos. Y todos los notábamos sintiéndose en su sofá. Es decir, todos interpretaban que ellos eran el invitado y que los demás que habían pasado por ahí eran de los que nos reíamos. A la política le interesa el humor cuando le viene bien, ¿no? Pero cuando el humor critica a la política, bueno, a la política o a los políticos, vamos a personalizarlo. Hay una especie de relación de utilización de... He visto a muchos políticos, sobre todo estos nuevos políticos y demás, o en esta nueva política, hacer bromas y compararse con personajes de ficción y demás, sí. Cuando les viene bien, supongo. A mí me da mucha rabia que he visto a muchos políticos muy concretos hablar de la libertad de expresión y esos mismos políticos, un año más tarde, criticar duramente a alguien que ha hecho un ejercicio contrario a sus ideales de la comedia, ¿no? Entonces te das cuenta que en realidad esa libertad de expresión respecto al humor debería defenderse sobre todo para defender esos chistes que se meten contigo y con tu madre. Yo debería escribir chistes en contra de mis ideales, no en contra de los ideales de enfrente. Además por 2 motivos. Uno, porque creo que eso legitima todo lo que yo diga y todo lo que diga después también, si parto de haber criticado lo mío. Y segundo, porque creo que es mucho más importante. Y creo que es mucho más puro con la comedia. Creo que la comedia se debe describir como un adolescente impertinente con tu padre, que es llevarle la contraria por naturaleza. Y si no, no eres adolescente. Y si no, no es comedia. A lo mejor tiene que ver con que la política ha perdido prestigio, ha perdido muchísimo prestigio, y son más inseguros. Hemos llegado a un lugar que a mí me parece, a mí no me gusta nada, y de hecho me suele molestar mucho no como guionista, como ciudadano, que es cuando ves que los políticos, posiblemente porque alguien se lo ha aconsejado, algún jefe de comunicación o lo que sea, les han dicho que hacer política a través de memes es muy útil. Y yo creo que el concepto de la democracia vinculado a tener muchos retweets y muchos likes en Twitter me parece una desgracia, ¿no? Es decir, que muchas veces conocemos más a los políticos por haber generado un zasca, esta palabra tan asquerosa, sobre todo aplicada en política, y que los políticos creo que se van a la cama más a gusto consigo mismos cuando han provocado un gran zasca en Twitter que cuando han propuesto un decreto ley o han mejorado de alguna manera las condiciones de nadie, porque eso no tiene likes, ¿no? Tú llevas haciendo humor sobre política en un sentido o en el otro, en un formato o en el otro, muchísimo tiempo, ¿no? Notas cómo hemos pasado de reírnos de una cosa a reírnos ya del máximo estamento, del presidente del gobierno, de la corona. Cuando yo era muy pequeño, la generación de mis padres y de mis abuelos, cuando querían referirse a un futuro idílico, decían, ojalá tener un hijo ministro, ¿no? Nada, tu hijo es muy listo, va a ser ministro, ¿no? Y eso ya no ocurre, es decir, y fíjate que no decían ni científico, ni astronauta, ni poeta, decían ministro, porque era la máxima excelencia. Y mucho menos astronauta y después ministro. No, claro, imagínate que eso hubiera sido como pronosticar lo imposible, ¿no? Pero era como que un ministro representaba como una mezcla de inteligencia, saber estar, formación, de todo, ¿no? Y creo que el periodismo ha ido trabajando en descubrirnos que detrás de los ministros muchas veces hay gente que no sabe idiomas, que no ha trabajado en nada que no sea ser ministro, que no había estudiado lo que nos habían dicho que había estudiado. Es decir,
mis abuelos hubiesen dicho un nieto ministro pensando en que hubiese estudiado mucho y hoy sabemos que puede ser ministro sin estudios. Pero para los que escribimos comedia, el político, sobre todo el político que está malinterpretando el tránsito de la política tradicional a la política actual, en la que de repente tu comunicación física, tu imagen, el hecho de con quién te sacas una foto, de qué manera la publicas y todo ese tipo de cosas tan pequeñas y tan nimias, creo que les ha llevado a un sitio muy patético, muy lamentable. Chao, príncipe. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde estabas? Con la consejera de Lucteso. Aurora, bombón, ¿cómo estás? Es medio francesa. Que nos conocemos. Me recuerda como al típico padre que se cuela en el cumpleaños y quiere caerle bien a tus amigos, ¿no? Intenta hacerse el moderno. Pero ese político que está a medias de su idealización de la democracia y querer molar, creo que es un referente maravilloso para escribir comedia porque es tan patético que solo dándole alas casi te lleva a la risa, te hace todo el trabajo. La realidad supera muchas veces la ficción y la realidad es muchas veces más cómica que lo que podríamos imaginarnos. Es muy difícil hacer comedia con la actualidad porque a veces es tan ridícula la actualidad que es difícil. Tiene la ventaja que juegan en una dimensión donde ellos no necesitan ser verosímiles ni ser creíbles, lo tienen mucho más fácil que nosotros porque son de verdad. No lo enmarcaría tanto como comedia, sino como tragicomedia a veces o como esperpento. A veces hay titulares ya directamente en ciertos periódicos que ya son el chiste. Creo que es imposible perseguir. Creo que el error desde la ficción sería intentar llegar a su nivel. Pasa muchísimo que dices esto es que no puedo hacer esto, que es una barbaridad, y de repente pasa. Hay voces de la política que últimamente han ido floreciendo y apareciendo que solo puedo interpretarlas en clave de humor. Con la ley de la reforma laboral y el botoncito, la votación y el botoncito del diputado del PP, eso superó cualquier... Larry David hubiera hecho 2 programas con esto, ¿no? Creo que el reto cuando haces humor no es caerle bien a todos, es el contrario, es poderle caerle mal a todos a la vez, poder molestar a todo el mundo al mismo tiempo. Creo que la comedia no está hecha para ganar amigos, sino para llevarte a algún tipo de conflicto, si no posiblemente no has hecho el chiste correcto. Desde Bota Juan lo que dibujamos no es solo al político. Yo creo que cuando éramos pequeños teníamos la sensación de que el político era un tipo capaz de escribirse su speech, incluso no escribirlo, incluso salir y decirlo sin leerlo, improvisado. Y de repente hemos ido entendiendo que detrás del político hay como 4 o 5 cabezas que tienen como delegadas cosas y al final uno dice, oye, hostia, pues igual a mí en las elecciones me gustaría votar no al político sino a sus equipos. Entonces queríamos hablar de ese mundo, ¿no? De lo que hay detrás de un político, que es lo que siempre hemos votado, y esa gente que no votamos y finalmente dirige nuestras vidas con la misma importancia que lo que sí que estamos votando. En 3 días entro en la cárcel. Si me echáis a la calle ahora, me estáis diciendo a toda España que soy culpable. ¿Y no eres culpable? Pero no se lo digas a toda España. Cuando la política se vuelve genera más patochada que la ficción es imposible, ¿no? La ficción es muy compleja porque tú tienes que resultar verosímil. En cambio, la política real no, porque ya es real. No tiene ni siquiera que resultar creíble, porque está ocurriendo, ¿no? En un episodio de Vamos Juan, de la primera temporada de Bota Juan, otro guionista, Dani Castro, escribió una escena en la que Juan Carrasco, que no sabía cómo quedar bien en un instituto al que había ido a hacerse el guay, acababa jugando al fútbol con los alumnos y tiraba un penalti y le pegaba en la cara a un niño y el balón entraba a gol y él celebraba el gol. Entonces yo como coordinador de guión lo descarté porque decía, mira, va a ser súper difícil de rodar, que Javi Cámara le pegue un patada que le dé a un niño, lo vamos a tener que hacer digitalmente, va a ser carísimo y sobre todo no me lo creo. Y luego lo hizo Almeida. Es decir, Almeida, esto está documentado, Almeida tiró un balonazo, le dio a un niño en la cabeza, entra a gol y celebra el gol. ¿Os han dado mucha caña con la serie? O sea, cuando nos han llegado cosas de política, de políticos reales, han sido siempre positivas por esta cosa de que todos piensan que te ríes del otro, ¿no? Es decir, nadie se ve Juan Carrasco. Todos piensan que Juan Carrasco es el otro que está enfrente en la tribuna. En plan de, fíjate cuántos Juan Carrascos hay enfrente, pero nunca nadie se ve a sí mismo como el político torpe, ¿no? Y ahí creo que está la magia, porque creo precisamente que Juan Carrasco no es el de enfrente. Juan Carrasco es una mezcla de todos los políticos. Están pasando cosas en la Audiencia Provincial de La Rioja. ¿Te suena? Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño en una operación que coordina la Audiencia Provincial de La Rioja. Sabía que esto podía salir a la comunidad. Si tienes un ordenador de aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo todo. No, pero ¿qué voy a tener yo? Yo no tengo nada de eso. No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar. Prevaricación, cohecho continuado. Bueno, y ahora que hemos apagado las hemerotecas y estamos ya un poquito más calientes, Juan Carrasco,
¿Quieres saber quién es? Confiesa. Pues fíjate, es curioso porque mucha gente ha preguntado esto y, joder, como que a veces le das vueltas y demás y a veces hemos dado excusas, hemos dicho gente que no era. Pero yo creo que es bastante fácil saber que nos hemos fijado insistentemente en el que estás pensando. Que efectivamente incluso quedamos con él y nos recibió. Es el típico político cargado de casos de corrupción y con un pasado defenestrable. Pues pensabas que yo no era quien pensaba. Fíjate tú, que pensaba el otro. Era el otro. Efectivamente. Estaba entre ese y otro, yo estaba ¿no? pensando que lo habíais hecho precisamente por los casos, además de lo que has dicho. Y no solo eso, sino lo que hizo con los niños. También quedamos con él, sí. Es como estaba entre ambos. Qué fuerte, sí. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Nadie se intenta poner en contacto contigo? ¿Un ministro, un presidente, un...? Pues mira, pasó una vez una cosa como extraña, sobre todo porque no sabíamos cómo responder, que es que el Vota Juan tiene un perfil en Twitter que en lugar de ser el perfil de Vota Juan es el perfil de Juan Carrasco. Es decir, es un personaje de ficción que lo lleva un community manager, pero que responde como si fuera el personaje real, ¿no? Que no existe. Pero una política, y además con un cargo importante a día de hoy, le escribió directamente a Juan Carrasco diciéndole: oye Juan, quiero regalarte una camiseta del equipo de la ciudad que ya tiene un cargo importante. Entonces nos generó un gran conflicto que es: oye, ¿quién le dice a esta mujer que no existe Juan Carrasco y que detrás hay un chaval que es el community manager, guionista de la serie? No sabíamos cómo lidiar con eso, porque cualquier respuesta era torpe, es decir, o seguirle no broma, porque en algún momento dado tenemos que dar una dirección que no existe física para recibir la camiseta, o explicarle que la ficción está en un estado que es distinto a la realidad, ¿no? ¿Quién fue la que hizo eso? ¿La de la camiseta? No, tío, porque, o sea, fíjate que siempre hemos hablado de que hubo alguien, pero nunca decimos quién es, porque ella sí sabe quién es, entonces... Ya, pero dilo, hombre, que si esto no va a haber nadie. Lo hemos dicho en alguna cena, pero fíjate, esta va a ser la primera vez que yo hable de esto con cámaras, que hay varias, ¿vale? Y esto le puede molestar bastante a ella, pero escribió y pensaba que era un político real, no le dijimos nada a y de hecho ahí se quedó la cosa, porque nos sentíamos muy tristes por ella, era muy incómodo. Qué ¿no? fuerte. Pues, sí, qué fuerte. Y ahí está, ahí sigue, le va bien. Qué fuerte. No le ha afectado. Yo creo que el momento de mayor gloria que hemos, no sé si llamarle gloria a esto, pero sí que fue como muy curioso, es que en la comisión de la Kitchen, cuando tuvo que ir a comparecer Mariano Rajoy, recibió una pregunta en la cual le preguntaban por Venga Juan. Porque Venga Juan, la tercera temporada, trata de la corrupción. Entonces utilizaban la serie para articular una pregunta en una comisión de investigación. Le quería relatar las siguientes escenas. Un mensaje de audio que diga resiste, un J. Carrasco, que puede ser cualquiera, no hace falta que sea Juan Carrasco, y estar destrozando con una llave inglesa un ordenador. Estos son tres momentos de una serie de televisión que va por su tercera temporada. En esta temporada se llama Venga Juan, del creador Diego San José. Voy a llegar a algún punto, no se ponga nervioso. Y la comedia es una manera de ganar partidos que nadie te deja jugar. Es decir, en plan, es ganar imaginariamente a las cosas que nos han salido mal. Porque la comedia vive de lo que nos salió mal, y lo que salió mal a veces no lo puedes arreglar, pero sí puedes hacer un chiste sobre ello. Follow the sun.